Muy bien, para finalizar con el Foro Internacional Fe y Ciencia, tenemos el gusto de presentarles al señor José Pablo Baltasar Sosa Chávez, quien expondrá el tema El Purgatorio y el Cielo. Lo acompaña como moderador el licenciado Bernardo de Jesús Castillo Morán, director del doctorado y de la maestría en filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara. También están ya en el presidium las autoridades universitarias, a quienes presentaré en la ceremonia de clausura de este Foro Internacional Fe y Ciencia. Me voy a permitir darles a conocer parte de la brillante carrera que el señor Sosa Chávez ha tenido a lo largo de su vida. El señor Baltasar Sosa Chávez nació en la ciudad de Acámbaro, Guanajuato. Es egresado de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, ACJM. Ha dado conferencias por toda Europa, Estados Unidos, Centroamérica y también en prácticamente todos los estados de la República Mexicana. Actualmente es editorialista del periódico El Heraldo de México. Benefactor emérito del Santuario de Milagro Eucarístico en la ciudad de Lanciano, en Italia, y ha sido condecorado por su santidad Juan Pablo II con la medalla Pro Ecclesia et Pontifice que tenemos en este momento. Le rogamos a don Baltasar Sosa Chávez iniciar con su conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Va a tener una importancia trascendental estas dos porciones finales de explicación, porque nos vamos a referir a ese lugar intermedio que se llama el purgatorio, y después hablaremos del cielo. El purgatorio es el estado o lugar temporal de las almas que mueren en estado de gracia, pero que no han expiado suficientemente las culpas de sus pecados. Nada manchado puede entrar al cielo, y el purgatorio es un lugar de expiación, de purificación, cuya existencia es razonable. Para tener una idea de lo razonable que es el purgatorio, solamente nos vamos a referir a esa situación en que una persona juzgada aquí en la tierra por delito, por asesinato o por robo, se puede arrepentir, pero de todas maneras tiene que purgar, así se dice, purgar en la cárcel la culpa del pecado cometido, de la falta grave cometida. Y es tan tremendamente verdad esto, que inclusive los jueces promulgan penas de 150 años sabiendo que la persona, que el reo, el delincuente, no va a vivir ese tiempo. De esta manera, pues es una imagen aproximada de lo razonable que es la existencia del purgatorio. Pero generalmente los protestantes afirman que el purgatorio no se menciona en la Sagrada Escritura. Y aquí solamente voy a decir que la existencia del purgatorio, la imagen del purgatorio, el castigo y la necesidad de la purificación perfecta, el purgatorio está destinado al castigo de los pecados, penas de los pecados, que no causan la muerte eterna, o sea, el infierno. La existencia del purgatorio está contenida en el segundo libro de los Macabeos,
versículos del 43 al 46. La imagen del purgatorio la podemos nosotros contemplar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 34. Después, castigo a los ministros del Evangelio que no hayan enseñado fielmente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo sobre el purgatorio, está contenida en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 15. Después, el cuarto punto es la necesidad de una purificación perfecta para entrar al cielo. Está contenida en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. Y finalmente, los castigos del purgatorio están perfectamente razonados en la primera epístola de San Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Ahora bien, eso es por lo que se refiere al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Pero la Iglesia ha declarado verdad la existencia del purgatorio en el año de 1274 por el Concilio de León en Francia. También el Concilio de Florencia, celebrado en el año de 1439. También en el Concilio de Trento, en el año de 1547. Los papas también han hablado de la verdad de la existencia del purgatorio. En el año de 1336 lo hizo el Papa Benedicto XII. En el año de 1351 el Papa Clemente VI. En el año de 1520 el Papa León X. El Concilio de Trento lo menciona enfáticamente, ya lo dije, en el año de 1547. Pero todos nosotros estamos deseosos de tener una convicción cierta sobre la existencia del purgatorio. Es conveniente decir que en el mundo tenemos nosotros algunos ejemplos lógicos para poder entender con facilidad que la existencia del purgatorio es lógica. En el purgatorio vamos a pagar las culpas de los pecados. De tal manera que cuando nosotros aquí en nuestra existencia en el mundo cometemos esos pecados, vamos a confesarlos en el sacramento de la reconciliación. Y cuando el sacerdote nos imparte su bendición, su absolución, esos pecados mortales quedan perdonados en relación a la eternidad, pero quedan pendientes de pagar las consecuencias de esos pecados, y eso se tiene que pagar aquí en el tiempo, y si no se alcanza a pagar en el tiempo, se va a completar esto en la eternidad. Vamos a poner algunos ejemplos. Cuando nos imaginamos a un mecánico que está trabajando en su taller, está lleno de grasa, su traje está manchado, porque así es su trabajo, pero él se dirige a su casa después de salir de sus ocupaciones y quizás se le olvidó que era santo o cumpleaños de su padre o de su madre, y cuando se va acercando a su casa
descubre que está llena de luz, que hay música, que hay invitados, y él, contemplándose de alguna manera asqueroso, sucio, no es capaz de entrar a ese lugar porque sería una humillación. Él se consideraría completamente indigno de entrar a la fiesta, sucio, ¿por qué no decirlo?, pechudo, sin peinarse, y lo que hace es entrar por la parte de atrás de su casa, por una puerta en donde los invitados no se den cuenta, se mete al baño, se baña, se peina, se rasura, se pone el traje de fiesta y así entra a la sala o al salón donde se celebra el cumpleaños de su padre o de su madre. Esto significa que para entrar precisamente al cielo, nosotros necesitamos, aparte de estar en gracia de Dios, necesitamos limpiar, lavar las culpas de nuestros pecados. También podríamos poner como ejemplo muy sencillo el hecho de que unos muchachos estén jugando en la calle al fútbol, pero se les pasa la pelota y va a quebrar los vidrios de la puerta o de la ventana de una casa. El dueño, los inquilinos salen de ese lugar, pues deseosos de encontrar al culpable, y seguramente el muchacho que se siente responsable de ese daño casi se arrodilla delante de ellos y les pide perdón. Claro, obtiene el perdón, pero qué fácil entonces es comprender la reacción natural de los dueños o de los inquilinos cuando dicen: sí, te perdonamos, pero nos vas a pagar los vidrios. Estos ejemplos, que son muy sencillos, podemos nosotros aplicarlos a la función del purgatorio. Vamos a pagar al purgatorio los vidrios rotos. También es muy conveniente decir que sobre estos ejemplos habrá otros. Por ejemplo, voy a utilizar una gráfica muy común, quizás muy popular, en donde una persona que ha cometido un asesinato, que es capturado por la policía y se muestra enfrente del juez. Y entonces imagínense ustedes qué tonto sería que el reo, que el asesino le dijera al juez estas palabras: señor juez, efectivamente yo maté a mi compadre, pero resulta que me arrepiento fuertemente de haberlo hecho. Y el juez le dice: muy bien, vete a tu casa. No, lo agarran y lo meten a la cárcel para que pague la culpa de su delito. Con este pequeño panorama nos damos cuenta, como dije al principio, que la existencia del purgatorio es lógica, es inteligible. Vamos ahora a decir que las penas que existen en el purgatorio son exactamente las mismas penas que existen en el infierno. ¿Cuáles son esas dos penas? Ya el sacerdote que me precedió las mencionó, pero vamos a precisarlas. La pena más terrible que existe en el cielo y en el purgatorio es la separación de Dios. Para que entendamos lo que significa esta pena, como siempre acostumbro, utilizo la religión comparada. Y vamos a imaginarnos lo siguiente. Un muchacho enamorado, pues tiene deseos de invitar a su novia a una distracción, al cine, a comer, y se acicala de una manera extraordinaria para poder llegar a esa reunión con su novia. Él
ama a la chica y se descuida porque no toma el tiempo necesario para llegar a tiempo. La cita es a las 4 y el chico, a las 3:30 se sube al coche, enciende el motor y no funciona. Se desespera, se apura muchísimo y luego después, desesperado, sale a la calle y la única solución es tomar un taxi. Se sube al taxi y luego el taxi entra en el tránsito a un embotellamiento. Pasan los minutos, se acercan las 4 de la tarde, el chico siente una asfixia en el alma. Es un estrangulamiento que no se puede describir. Es una pena espantosa lo que él siente porque no puede llegar a la cita con la persona amada. Él, desesperado, abre la puerta del taxi y se echa a correr para tratar de llegar a la cita. Si en el camino alguna persona le interrumpe con cualquier negocio, con cualquier asunto que en otras circunstancias a ese chico le hubieran obligado a detenerse, en ese momento no quiere saber nada. Él está asfixiado por esa angustia de la falta que le está cometiendo, de no llegar al fin que él se había propuesto, de llegar con la persona que ama. Entonces, podría yo preguntarles a ustedes, ¿cuánto tiempo le dura a ese chico esa desesperación tremenda, indescriptible? Posiblemente media hora, posiblemente 15 minutos, posiblemente 10 minutos. Pues la pena principal del infierno y del purgatorio es que el alma, cuando Dios nos manda la muerte, que es la simple separación del alma de nuestro cuerpo, el alma regresa como una liga retirada, tratando de llegar a su punto de partida, a su Creador, que es Dios y que le ama. Pero la pena de daño consiste en no poder llegar a esa cita. Y también podríamos hablar de los momentos en que nos promete alguna persona pagar lo que nos debe en dinero y nos dice, te espero a tal hora. Y en ese momento nosotros no queremos saber de ningún otro problema, sino que aplicamos toda nuestra energía y nuestra capacidad para poder llegar a la cita. Pero resulta que esa asfixia, vuelvo a decir, de no poder llegar a nuestra meta, es la pena principal del infierno y del purgatorio, no poder llegar a donde está Dios, a donde está el amor de los amores, a donde está nuestro Creador, Creador del alma y de nuestro cuerpo. Pero también en el infierno y en el purgatorio existe la pena de sentido que ya explicaron los conferencistas anteriores, pero que a mí se me ha ocurrido de una manera especial decirle que esa pena de sentido, además del fuego, es estar incómodo, porque claro, en el infierno es para toda la eternidad, en el purgatorio, como dije al principio, es transitorio hasta que el alma paga las culpas de los pecados cometidos. A mí me dejó muy impresionado cuando una persona me puso este ejemplo y que me sirve como guía y espero que les sirva a ustedes de guía. La pena de sentido, además del fuego. Imagínense ustedes a esos matrimonios que tienen problemas conyugales y que se llegan a odiar ferozmente, tremendamente. Entonces, imagínense que en el purgatorio como pena de sentido, o en el infierno como pena de sentido,
el uno temporal y el otro eterno, va a estar junto a nosotros la persona que odiamos. ¿Se imaginan ustedes qué tremenda pena de sentido? Si una persona no podemos aceptarla porque tiene mal aliento, porque le apestan las axilas, porque le tiene mal olor de pies, porque es una persona que no podemos aceptarla porque tiene muchas circunstancias que nos repugnan, pues la pena de sentido nos debemos imaginar que vamos a tenerla en el infierno por toda la eternidad y en el purgatorio temporalmente. Todas las penas juntas que nosotros conocemos en el tiempo, en el mundo, por millones de años que duraran, no se pueden comparar con las penas que se sufren por un segundo en el infierno y en el purgatorio. Son todas las penas imaginables. Es la reunión de todos los males, es la reunión de todas las dificultades. Nos quejamos en el tiempo de ellas, pero si las juntamos todas, creo que nos daremos cuenta de que solamente por no padecerlas un minuto, en el tiempo deberíamos de luchar para evitarlas. En el purgatorio están las almas de las que mueren en estado de gracia y que están pagando las culpas de sus pecados que no alcanzaron a pagar aquí en el mundo. Aquí en el mundo tenemos muchos medios para poder evitar el purgatorio. Desde luego que los vamos a mencionar después. Pero sí hay que insistir de que nosotros, tanto Dios, a partir de la fe de los sacramentos, nos pone esos medios, sobre todo en la Sagrada Eucaristía, también la Iglesia nos permite evitar el purgatorio mediante el ofrecimiento de todos los sufrimientos físicos como una oración del cuerpo, pensando que por más que nosotros suframos físicamente en el tiempo, esos sufrimientos con lágrimas, con dolencias tremendas, de los accidentes que inclusive podemos tener y de estar en el hospital quizás un mes o más padeciendo esas dolencias, todas ellas juntas no se pueden comparar con un instante de los sufrimientos que tuvo Jesucristo para redimirnos en la cruz. Entonces, existe en la historia de la Iglesia muchos relatos de apariciones de las ánimas del purgatorio. Dentro de la Iglesia hay tres iglesias. La iglesia militante, que somos nosotros aquí en el tiempo. La iglesia triunfante, que son las almas que están en el cielo. Y la iglesia purgante, que son las ánimas del purgatorio. Esas tres iglesias están completamente unidas. Nosotros podemos hacer oración por las personas que están en el cielo y ellas hacen oración por nosotros. Podemos hacer oración por las ánimas del purgatorio y ellas, al salir, nos van a pagar con su intercesión ante Dios por la salvación de nuestra alma. Este misterio tan sublime y tan hermoso lo conocemos en el credo por esa frase bonita que es la comunión de los santos. Qué hermoso misterio, la comunión de los santos. Pero dije hace un momento que existen en la historia de la Iglesia muchas apariciones de las ánimas del purgatorio. Quizás todos los que estamos aquí hemos tenido noticias de que hay personas que en la noche oyen ruidos, que escuchan cadenas que se friccionan, que existen inclusive ruidos extraños y se asustan, nos asustamos. Pero resulta que mi Santa Madre, en paz descanse, me enseñó una frase que transmito a ustedes. No hay que tenerle miedo a los muertos, hay que tenerle miedo a los vivos.
Las apariciones oficialmente aceptadas por la Iglesia las vamos a contemplar ahora en la pantalla. Quiero suplicarles que por favor principien las exposiciones. Exposiciones que tienen la siguiente historia. El padre Monseñor Doctor Antonio Bramila, de los teólogos más importantes que ha habido en México, me fui a despedir de él antes de mi primer viaje a Europa en el año de 1975. Y yo le dije, padre, ¿qué se le ofrece a usted de Roma? Yo creí que me iba a pedir una botellita de vino, algún regalito, y la sorpresa que me llevé fue, ahora que usted esté en Roma, visite, por favor, el Museo del Purgatorio. ¿Cómo? ¿Qué hay un Museo del Purgatorio? Y le dije, padre, ¿y en dónde está? ¿Quién sabe? Yo estuve allá en Roma como 10 años y pregunté por él. Claro que me costó trabajo encontrarlo, pero aquí presento a ustedes una fotografía tomada de la cúpula de la Basílica de San Pedro. Vemos que existe una calle que va recta en el centro de la fotografía y se llama la Vía de la Conciliación. Esta calle desemboca en la pared del río Tíber. Se camina hacia la izquierda, se pasa unos árboles muy frondosos y luego en la siguiente foto, por favor, contemplamos el edificio imponente del Palacio de Justicia romano. A 2 cuadras de este edificio está un templo católico que tiene por nombre la Iglesia del Sagrado Corazón y del Sufragio. La que sigue. En esta iglesia existe un pasillo en el interior en donde están las improntas dejadas por las ánimas aparecidas, que se llaman improntas, no huellas. Las huellas se pueden borrar, pero las improntas no. Entonces, en este pasillo están 10 o más demostraciones en donde las almas que se aparecen queman objetos, porque en el purgatorio, como dije, hay también fuego, como en el infierno. La siguiente, por favor. Es la parte del frontispicio de esta iglesia que, como ustedes podrán leer, dice la Iglesia del Sagrado Corazón y del Sufragio. Entra uno a este templo y al lado derecho, con permiso de los sacerdotes, entramos en él. Adelante. Voy a mostrar a ustedes las fotografías que yo tomé. Claro que la pared es larga y voy a aclarar a ustedes que posiblemente encuentren fotografías recibidas cuando hago el empalme de ellas. Estas fotografías están numeradas y en cada una de ellas existen las huellas quemantes de las ánimas aparecidas. Inclusive hay una mano entera quemante en la madera. La siguiente, por favor. Contemplamos algunos libros que están perforados. Hagan de cuenta que son el directorio telefónico, y cuando las ánimas del purgatorio han tocado con las yemas de sus dedos estas páginas, las perforan en escalerita. Es impresionante contemplarlo de cerca, pero se va mirando cómo la yema del dedo, al ir tocando las páginas, las va quemando. Hay también huellas en los camisones, en las almohadas. Yo aquí solamente presento esas pruebas y después leeré algunas de ellas para que se den cuenta de la importancia que tienen. Adelante. Podemos seguir adelante para mostrar alguna huella impresionante que a mí, en lo personal, quiero que ustedes la contemplen. Al lado derecho, en la parte superior, está la huella de una mano
en donde está el dedo pulgar y los 5 dedos, en donde la parte que solamente toca la tela está perforada. Se distinguen perfectamente las falanges, las falanginas y las falangetas. Adelante. Creo que la contemplamos mejor en la parte superior. Y ahora la siguiente. Aquí la tenemos en un acercamiento. Es la mano derecha de una persona difunta y las quemaduras identifican perfectamente los lugares en donde el fuego quemó la tela. Adelante. También contemplamos un libro en donde está perforada la pasta tocada por el dedo pulgar. Adelante. Aquí tenemos, y me perdonan, pero solamente voy a mencionar, son rasgaduras, quemaduras en 2 páginas del libro. Como el tiempo es limitado, voy a concluir mencionando a ustedes estas apariciones. Tengo la alegría de decirles que la parte final se va a referir al cielo y voy a referirme a ello con más precisión. Dice Museo del Purgatorio, Roma, Italia. Está en la calle de Lungotevere Prati, número 12. Esta Museo del Purgatorio es la sede de la Archicofradía del Sagrado Corazón y del Sufragio. No voy a leer todas, solamente las principales. La número 4. Bueno, vamos a la 5. Impronta de la difunta señora de Lelux. En una manga de la camisa de su hijo José, cuando ella se le apareció la noche del 21 de junio de 1789 en Udec, Bélgica. Su hijo relató que por un lapso de 11 noches consecutivas estuvo oyendo ruidos que casi lo enfermaron de pavor, para que su madre finalmente se le apareciera durante la noche mencionada del 21 de junio de 1789. Ella le recordó, hay que fijarnos bien en esto, le recordó sobre la obligación de mandarle decir misas. Además, al mismo tiempo le reconvino por su forma de vida, pidiéndole cambiar su comportamiento y que ayudara a la iglesia. Ella entonces colocó su mano sobre la manga de la camisa de su hijo, dejando su impronta marcada muy claramente. José Lelux se convirtió y fundó una congregación piadosa de laicos. Murió en olor de santidad el 19 de abril del año de 1825. ¿Por qué se va al purgatorio? Porque deja uno pendiente aquí no tan solo de incumplir las culpas de los pecados cometidos, sino también promesas que solamente se hacen en el tiempo y que se deben de pagar en el tiempo. Me refiero a los ramilletes espirituales que acostumbramos regalar a los sacerdotes o a los párrocos con motivo del día de su santo o de su cumpleaños. ¿Cuántas misas? 7. ¿Cuántas comuniones? 8. ¿Cuántos rosarios? 10. No los cumplimos. Si nos morimos, vamos a regresar para pedir para que alguna persona cumpla con lo que dejamos de hacer y así salir nosotros del purgatorio si hemos cubierto la cuota de las penas relacionadas con las culpas. En este ejemplo, por eso he sido un poco prudente para no
cansarlos, vamos a referirnos a la aparición de una persona que prometió hacer una manda. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en ese caso de no cumplir la manda? Mi recomendación es que para no tener el riesgo de llegar a la vida eterna debiendo esa manda, podemos acudir ante un sacerdote para que nos la cambie. Impronta es la número 6, impronta de un dedo, marcada por la piadosa hermana María de San Luis Gonzaga, cuando ella se apareció a la hermana Margarita del Sagrado Corazón la noche entre el 5 y 6 de junio de 1894. Como se recuerda en los anales del monasterio de Santa Clara del Niño Jesús, en Bastia, Perugia, Italia, la religiosa arriba mencionada padecía de tuberculosis, altas temperaturas, tos y asma, y se encontraba tan deprimida que ardientemente deseaba morir para no seguir padeciendo. Sin embargo, siendo una alma muy ferviente, se resignó a acatar la voluntad de Dios, después de las exhortaciones que le hizo la Madre Superiora. Ella murió dulcemente varios días después, en la mañana del 5 de junio del mismo año 1894. Esa misma noche, ella se apareció llevando el hábito pobre de las clarisas. Debo de aclarar que las ánimas se aparecen con el permiso de Dios, pues también se nos presentan vestidas. A Dios no le cuesta ningún trabajo volver a materializar las cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver en las personas, que es el vestido. Y entonces sucedió eso con esta persona. Envuelta en una atmósfera muy densa, pudo ser reconocida. A la madre Margarita le confió en voz de ultratumba que ella estaba en el purgatorio. Por favor, atención. El lugar del purgatorio, el estado del purgatorio, aunque no está en la Biblia, lo mencionan las ánimas del purgatorio en sus apariciones. Ella le dijo que estaba en el purgatorio, pagando su falta de paciencia en acatar la voluntad de Dios. Pidió oraciones y, como una prueba de su aparición, colocó su dedo pulgar sobre la almohada, prometiendo regresar. En efecto, ella volvió a aparecerse a la misma religiosa el 20 y el 25 de junio para agradecer las oraciones por ella y dar avisos espirituales a la comunidad antes de ir al cielo. Claro que aquí no hubo promesa de manda, pero enseguida voy a mencionarlo. La número 8, impronta dejada sobre el libro de Margarita Domerlé de Elleten, París, diócesis de Metz, en Francia, por su suegra, quien se le apareció a ella 30 años después de muerta. Murió en 1785 y la aparición fue en el año de 1815. La persona difunta se apareció como una peregrina, siguiendo la costumbre tradicional de su país. Ella fue bajando de la escalera del pajar, mirando fijamente a su nuera, en actitud de implorar alguna cosa. Margarita, que había sido muchas veces advertida por el sacerdote de su parroquia, aquí hay que tener en cuenta esto, cuando se tienen estas apariciones de las ánimas, no se tiene fortaleza para preguntarles,
conviene ir con un sacerdote a hacer algún ejercicio espiritual para entender que la vida eterna existe y que hay esta comunión de los santos. Entonces, aquí Margarita, que había sido muchas veces advertida por el sacerdote de su parroquia, le habló a su suegra y la respuesta que recibió fue la siguiente: yo soy tu suegra, que morí de parto hace 30 años. Por favor, ve en peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Mariental y ordena que se digan misas por mí. Después vamos a mencionar los medios de ayuda al mercuratorio, y la misa es la principal. Después de haber hecho la peregrinación, la difunta se volvió a aparecer a Margarita para avisarle que había salido del purgatorio. Y para su nuera, después de que el sacerdote le indicó que pidiera un signo, la difunta colocó su mano sobre el libro La Imitación de Cristo y dejó una impronta quemante. Después de eso, no volvió a aparecerse más. ¿Cómo podemos evitar el purgatorio? Vamos a hacer un pequeño relato muy breve para terminar esta primera parte de mi conferencia. Lo primero, huir del pecado. Se huye del pecado como se debe de huir de una víbora, de una culebra. Lo segundo es hacer penitencia. Hay dos caminos para entrar en el cielo: la inocencia y la penitencia. Número 3, hacer actos heroicos de caridad en el prójimo. Número 4, principalmente atender a los pobres y necesitados, a los enfermos. Número 5, perdonar las injurias. ¿Qué trabajo nos cuesta perdonar las injurias? A veces decimos, sí, yo te perdono, pero nos queda un rescoldo tremendo en el fondo del alma y tenemos que sacarlo. Como se saca el odio para recibir la absolución del sacerdote, porque si tenemos odio, no se nos da la absolución. Entonces, la sexta son las indulgencias. Aquí tomaría yo quizás una hora para explicar la riqueza de las indulgencias, pero solamente tomaré 2 minutos. Las indulgencias son las que apresuran la salida de las ánimas del purgatorio. Hay indulgencia temporal e indulgencia plenaria. Leemos a veces en las oraciones que esa ejaculatoria está enriquecida con indulgencias de 300 o 500 días. Eso no significa que son los días que el alma que está en el purgatorio va a tener solamente, sino aquí se refiere la Iglesia a la calidad de los sufrimientos equivalente a 300 días de pena o a 500 días. Pero como dije al principio, el medio, que aquí es el número 7, el medio más excelente para ayudar a las ánimas del purgatorio es la Santa Misa. La Santa Misa es el acto litúrgico más importante de nuestra religión. También la confesión, el sacramento de la confesión, nos da la gracia para poder ofrecerlo, ese acto de humildad que nos cuesta tanto trabajo, de decir, ¿cómo es posible que yo me vaya a arrodillar frente a un hombre que es peor que yo o igual que yo? Precisamente ese sacrificio que nos cuesta arrodillarnos para confesar nuestras penas y pecados mortales al confesor, lo podemos ofrecer para que amainar, para que acelerar la salida de las almas del purgatorio al cielo. También lo más excelso, también lo más importante, y con eso termino, es la devoción a la Santísima Virgen María. Ya hemos ponderado muchísimo y se ha ponderado mucho la importancia que tiene la Santísima Virgen como omnipotencia suplicante y como dispensadora de todas las gracias. El que tiene devoción a María se salva.
porque María es una garantía de salvación, pero tenemos que hacerlo mediante los sacrificios también que nos cuesta rezar el rosario, hasta rezar 3 Aves Marías, y a veces que nos cuesta tanto trabajo, pues hacer demostraciones de amor. María es el medio más eficaz para no ir al purgatorio. Muchas gracias. Las preguntas del Las preguntas van a ser contestadas al final, porque así podemos nosotros reunir un tema con el otro. Pasemos a explicar la existencia del cielo. Definición. Santo Tomás de Aquino nos dice claramente qué es el cielo. Es el bien perfecto que sacia plenamente el apetito sin que pueda desearse nada más. Es la reunión de todos los placeres, de todas las dichas. Pero también San Pablo pronuncia unas palabras que a nosotros nos deben de llenar de una seguridad absoluta. Es tan grande, tan enorme la felicidad del cielo, que San Pablo solamente se concreta a decir: ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni nadie es capaz de imaginar lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Hay 3 cielos, dice Santo Tomás. El cielo atmosférico, que ni es cielo ni es azul. El cielo astronómico, de los astros, y el cielo teológico, que es a donde vamos a ir. Naturalmente que el cielo no es plano. El cielo tiene luneta, tiene anfiteatro y tiene galería. Yo ya quisiera pasar al cielo, a la galería, como cuando va uno a los toros, ¿verdad? Que aunque sea a la azotea, pero ya entró. O al fútbol. Entonces, en el cielo, en esa luneta, son las personas que tienen aureolas, y hay 3 aureolas en el cielo. La principal es la aureola de los mártires, de aquellas personas que entregan su sangre, para dar testimonio de la verdad. Esa sangre que a los mártires los llenó de gloria, porque entregar la vida para demostrar que ama a un Dios como Él nos amó a nosotros, ya es el máximo de todos los sacrificios. Después de la aureola de los santos, sigue la aureola de los doctores. Los doctores de la Iglesia que entregan su sabiduría, sus capacidades intelectuales para enriquecer la doctrina, para enriquecer el Evangelio, para poder darnos orientaciones precisas respecto de la gracia y de los bienes sobrenaturales. La tercera aureola es la de las personas vírgenes, hombres y mujeres, porque allí los impulsos desordenados de la carne y también los ordenados se consagran a Dios como un acto heroico de amor para demostrar que uno es la persona que quiere salvarse. Después ya entramos los demás, espero llegar al cielo como ustedes, pero en el cielo hay que decir que cuando llegue el juicio final,
en donde a Dios no le va a costar ningún trabajo dotarnos nuevamente de este cuerpo físico con características diferentes. Ese cuerpo también tiene derecho a gozar del cielo, porque lo utilizamos aquí en la tierra para sacrificarlo. Esa frase de la penitencia incluye no tan solo el aspecto moral, sino también el aspecto físico. Y las dotes que tiene un cuerpo glorioso y que será después del juicio final es la impasibilidad, es decir, no habrá ningún dolor, no tendremos ninguna pena física; la sutileza, en donde podemos nosotros, como Cristo lo hizo allá en el cenáculo, traspasar los cuerpos sólidos; la agilidad de transportarnos a cualquier parte del universo con solo el pensamiento; y la claridad. Recuerden ustedes que hay personas que dicen que no existe la vida eterna porque nadie ha venido de la otra vida para demostrar que existe. Yo conozco a una persona que ha venido de la otra vida para demostrar que existe: Jesucristo. Él demostró que viene del cielo y que porque regresó a Él en el momento de su ascensión allá en el Monte de los Olivos. También hay demostraciones de que existe el cielo por las apariciones de la Virgen María en todas sus advocaciones. También hay demostraciones de que existe el cielo porque ha habido santos que se han aparecido. El mismo Santo Tomás de Aquino se apareció a su hermano Reginaldo. Pero hay personas que dicen: yo no creo en lo que no veo. No podemos nosotros, dicen las personas que no creen, en afirmar una cosa que no vemos. Y aquí un ejemplo que la historia del mundo nos registra, en donde se puede tener seguridad de que algo existe sin necesidad de verlo. Le Verrier, un astrónomo famoso que nació en 1811 y murió en 1877, demostró la existencia de Neptuno sin verlo. Hizo cálculos matemáticos y Degolle, que fue un astrónomo francés al poco tiempo, demostró de una forma física lo que Le Verrier afirmó, que era un planeta que estaba a 30 veces la distancia de la Tierra al Sol. Y así Le Verrier demostró que se puede certificar la existencia de algo que no vemos, aunque sea lejano. Bueno, también existen demostraciones lógicas de la vida eterna, porque existe el sentir común de la humanidad. Hasta en los tiempos antiguos, los tiempos en donde existían los paganos, ellos siempre pensaban que existía algo superior, Dios, en concepciones equivocadas, pero también el sentir de la humanidad. Hasta en las pirámides existe la huella de ese sentir, porque se acostumbraba dentro de las pirámides llevar alimentos para los reyes, las reinas que sucumbían, para que gozaran de los alimentos en la otra vida. También la existencia del alma espiritual nos demuestra que esa vida existe, porque nuestra alma es abstracta. El alma abstracta es la única que puede valorar los valores, puede entender los valores abstractos. Y aquí un ejemplo muy claro es que un valor abstracto es el billete de dinero. Denle un billete a un perro, a un gato, no tiene conciencia del valor abstracto que tiene un billete. Así también el alma espiritual tiene una conciencia plena de lo que es el arte, lo que es la belleza, y por qué no, hay que también entender lo que es la felicidad. Y aquí me voy a detener un poco, porque resulta que la felicidad es la razón que Dios tuvo para crearnos. Voy a hablar despacio. Dios, sintiéndose inmensamente feliz en su eternidad, en un momento pensó crear seres que fueran capaces de compartir con Él la gloria. Y entonces nos creó a su imagen y semejanza.
Y para que todos nosotros sintamos algo de lo que Dios sintió al crearnos, voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros nos sacamos la lotería, no somos capaces de callar. No somos capaces de callar. Lo primero que hacemos es decirlo, porque el alma espiritual no puede soportar la dicha para sí mismo. Hay personas que se sacan 30,000 pesos en lotería y gastan 50 en la fiesta, porque resulta que es tanta su alegría que abren las puertas de su casa para que sus amigos vayan a compartir la felicidad que nos invade. También el hombre, cuando obtiene un bien, cuando tiene inclusive la oportunidad de comprar una cosa valiosa y bonita, invita a sus amigos a la casa y dice, mira nada más lo que compré. La felicidad que sentimos todos nosotros al tener un bien, la compartimos de una manera automática, rápida. Y eso es lo que Dios sintió en eternidad. Nos creó para llevarnos exactamente a gozar de su presencia real. Otro ejemplo de la felicidad que es innata en nuestra alma, y un ejemplo de la felicidad del cielo aquí existe en la tierra, muchos ejemplos pequeñitos de la existencia del infierno y también de la existencia del cielo. No voy a mencionar los del infierno, pero voy a mencionar los de la gloria. ¿Qué le pasa a un muchacho enamorado, nuevamente con muchachos enamorados, que van a visitar a su novia? Se ponen a platicar. Yo también lo hice. Cuando yo estaba delante de Lidia, se me pasaban 4 o 5 horas y luego me decía ella, oye Baltasar, pues ya son tal, ay, no es posible, por 4, sí. En el cielo, mis queridos amigos, grábense esta frase, en el cielo no hay reloj. Cuando una persona está disfrutando de la felicidad, no quiere que se termine. Nuestra alma tiene una estructura especial. No le llena ni el dinero, no le llena la fama, no le llena el poder, no le llena ninguna cosa temporal. Con lo único que el alma se llena es con Dios, es con lo eterno, con la felicidad celestial. Por eso cuando nosotros nos estamos deleitando con una película, cuando vamos a un día de campo, cuando gozamos un amanecer, un atardecer, cuando contemplamos la belleza de las flores, de un paisaje, de un jardín o de un bosque, nos embelezamos, nos deleitamos, pero esa felicidad siempre termina. La maravilla es que en el cielo esa pequeña felicidad que nosotros sentimos no va a ser como ahora lo tenemos por 10 o 15 minutos o por 4 horas, sino para toda la eternidad. La felicidad es el resorte especial, el ímpetu especial que el alma tiene, porque la felicidad la exigimos para siempre. Y eso recuerdo a un compadre, que quizás ustedes también tengan compadres y que amigos que le dicen lo mismo. Un día estaba celebrando mi cumpleaños y me abrazó fuertemente y me dijo, compadre, te deseo que seas feliz para siempre. No me dijo que por 3 meses, no me dijo que por 2 años. Deseo que seas feliz para siempre. El amor tiene el sello eterno, el sello de Dios. Él nos creó por amor y nosotros estamos repitiendo eso en el mundo porque fuimos creados para amar. Por tal motivo, si yo muero, me voy al cielo, le voy a decir a mi compadre, compadre, gracias porque me deseaste lo que está sucediendo. Voy a gozar para siempre. Todo esto son pequeños gajitos de un total para que nosotros comprendamos que es lógica la existencia del cielo. Pero también exige la existencia del cielo la dignidad del hombre, porque todo lo que hacemos está encaminado al bien, y ese bien siempre está reclamando un premio. Y aquí entendemos ahora, así al revés de los castigos, que el hombre hace el bien porque siempre cree en la justicia, no en la tierra, porque aquí nunca se cumple, pero siempre el hombre destina sus máximos
esfuerzos para hacer el bien a base de tremendos heroísmos. Pues esa dignidad del hombre está representada por la eternidad, porque el hombre, cuando hace un gran bien, no hay nada en el mundo que pueda pagarle ese bien, y solamente se adquiere en el cielo. También es una tontería que pensemos nosotros, y aquí voy a ser un poco medio popular, porque a veces nos ponemos a pensar, ¿cómo es posible que un gato sea más feliz que yo? El gato o el perro, los animales, pues se nacen ya vestidos, ya tienen zapatos, ya tienen su piel, que es su ropa. El animal no necesita dinero. Yo todavía no he visto una avispa con chequera, ni tampoco una cucaracha con tarjeta de crédito. Los animales no van a los bancos, no van a las cajas, porque el animal no necesita dinero para vivir. El animal se puede transportar. Alguna vez que he viajado a Europa, en el Jumbo iba una mosca. Dije, ¡qué barbaridad! Esta mosca no pagó pasaje, iba gratuitamente a París. Entonces resulta que nos ponemos a pensar, ¿cómo es posible que los animales, los peces, las arañas, las hormigas, una hormiga no tiene suegra, una hormiga no tiene cuñados, una hormiga no tiene personas que la molesten, ella la vive feliz en su vida, y los animales, los peces, las avispas, los alacranes, las tarántulas, son a veces más felices que nosotros. Y nos preguntamos, ¿acaso fuimos nosotros creados por Dios para eso? ¿Para ser más infelices que las bestias, que los insectos? Aquí entra la razón. Hemos sido creados por Dios para el cielo. Resulta que también el punto número 5 nos dice que los jueces se equivocan. Si la justicia humana tiene fallas, tiene equivocaciones, ¿en dónde está la perfección de Dios? Pues en la vida eterna. Ahí es en donde nosotros encontramos la respuesta a las inquietudes de la justicia que existe en la tierra. Y por eso nos damos cuenta de que es necesario la vida eterna, el cielo para premiar y el infierno para castigar. Pero muchas personas dicen que es Dios el que nos manda al infierno, y eso no es cierto. Compuse esas pequeñas líneas para ustedes, las considero, les he titulado Quejas de Jesús. Vamos a ponernos en el criterio de Dios, de Jesús, para poder considerarlas. Dios no nos condena a través del pecado mortal que nosotros aceptamos voluntariamente. Somos los que nosotros mismos decidimos que es justo ir al infierno. Cristo dice, yo soy el camino y no me buscas, la verdad y no me crees, la vida y no comulgas. Cristo llama a la Eucaristía el pan de vida. Soy tu Redentor y se te olvida. Soy tu Salvador y me rechazas. Me dices maestro y nunca aprendes. Me dices pastor y no me oyes. Me dices Señor y no obedeces. Me dices Rey y de mí te burlas. Te di memoria y tú me niegas. Te di inteligencia y no me entiendes. Te di voluntad y me resistes. Te perdono y más me ofendes. Te espero y nunca llegas. Te ayudo y me criticas. Te cuido y no agradeces. Te busco y tú te escondes. Te hablo y no me escuchas. Te pido y no me das. Te doy y exiges más. Soy misericordioso, dice Jesús, y siempre abusas. Soy tu guía y no me sigues. Soy justo y desconfías. Soy amor y no me amas. Soy luz y no me miras. Me llamas eterno y no me esperas. Me llamas bueno
y no me estimas, me llamas santo y no me imitas, me llamas amigo y me traicionas, me llamas dueño y no me sirves, me llamas dulce y te repugno, soy rico y no me pides. Y eso está dirigido a los políticos inmorales. Te hago fuerte y exterminas, te hago poderoso y esclavizas, te hago rico y te corrompes, te hago pobre y me maldices, te hago sabio y me desprecias, importante y me denigras, te hago sano y te envileces, te hago mi hijo y no me honras. En fin, soy tu Dios y no me temes. Dime, ¿qué más quieres que por ti yo haga? Tuya es mi gloria si la adquieres, pero si te condenas, no me culpes. También tenemos nosotros un ejemplo histórico, hay muchos, de la existencia del cielo. Me voy a referir a lo que le pasó a San Juan Bosco cuando estaba en el seminario, en el año de 1834. Y en el recreo, Luis Comoyo, que así se llamaba su compañero de seminario, tuvo una plática con Juan Bosco y le dijo: oye, estamos aquí encerrados en el seminario para ser curas. ¿Y qué tal si no existe el cielo? ¿Y qué tal si no existe el infierno, que son los únicos destinos que tenemos finales en la vida eterna? ¿Qué hacemos? Y entonces Juan Bosco le dijo: pues no sé. Dice: ¿por qué no hacemos un pacto? El que se muera primero de los dos viene a avisarle al otro en dónde está. El 2 de junio del año de 1834 murió Luis Comoyo. Lo fueron a sepultar. Y esa misma noche, el seminario, que todavía está en Turín, el seminario se cuarteó por un terremoto. Los seminaristas salieron en paños menores asustados al patio y contemplaron en el centro del patio una luz sobrenatural. Esa luz fue caminando hasta la celda en donde estaba Juan Bosco. Y cuando estaba enfrente de él, todos los seminaristas escucharon la voz de Luis Comoyo, que le gritó a Juan Bosco: Bosco, 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 me he salvado. Para terminar, solamente me quedan dos frases que son un impulso natural de nuestra alma espiritual. Cada vez que nosotros recibimos un daño espantoso del prójimo, cada vez que a nosotros nos perjudica alguien gravemente, cada vez que sabemos de la profunda malicia que la persona tiene en contra nuestra, sabemos que todas las cárceles y todos los castigos de la tierra son pequeñitos en comparación del daño que se nos ha hecho. Y entonces le gritamos: vete al diablo, vete al infierno. Pero también, cuando nosotros recibimos la demostración de un amor heroico del prójimo, en donde necesitados de un auxilio, de una ayuda, contemplamos que alguien nos tiende la mano, que nos comprende y que nos ayuda, pensamos en ese momento que todos los brillantes, que todo el oro, que toda la plata que existe en las entrañas de la tierra no sería capaz de pagar el bien que hemos recibido. Y entonces, como una expresión muy sincera del alma, le decimos, con las lágrimas en los ojos, le decimos: que Dios te lo premie, que Dios te lo pague. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo puede durar un alma en el purgatorio? Muy buena pregunta.
Si sus penas son tremendas, en donde va a durar muchos siglos, la única verdad es que solamente Dios sabe el tiempo, pero hay que tener absoluta seguridad de que cuando llegue el día del juicio, en ese momento termina el purgatorio y salen las ánimas al cielo. ¿Es cierto que la aplicación de las misas gregorianas por un alma la sacan del purgatorio? ¿Cuántas son? Son 30 misas y es la mejor fórmula de las misas para poder garantizar que un alma va del purgatorio al cielo. ¿Es malo invocar a las ánimas del purgatorio para pedirles ayuda o protección? Claro que es recomendable. Lo que hay que hacer es primero salvarlas, primero sacarlas. Y ahí están los sacrificios, los medios, 9 medios que señalé para ayudar a las almas a que salgan del purgatorio. La Virgen de Carmen tiene una promesa hecha para sus devotos, que si un alma del purgatorio devota de ella va al purgatorio, al sábado siguiente de su muerte la sacará del purgatorio. ¿Es indicación de la Iglesia o costumbre moderna de los fieles el no rezar el novenario a los que mueren y solo rezarles 3 días el rosario? Si lo indica la Iglesia y si tienen tanto valor las oraciones, ¿por qué lo hace? ¿Es correcto? Igualmente, ¿por qué ya ni se mencionan las jaculatorias? Creo que son muchas preguntas y vamos a resumir en una. La Iglesia siempre nos está recomendando que sea permanente las oraciones que hagamos por los fieles difuntos, siempre, en cualquier tiempo. Podría yo hacer un relato muy grande de los agradecimientos que las ánimas tienen cuando uno cumple con esto, aquí en México, aquí en Tijuana, tengo muchas pruebas de eso. Pero no hay que tenerles miedo. Entonces, nosotros tenemos que pensar que la Iglesia recomienda siempre que constantemente pidamos a Dios por ellas a través de las oraciones que conocemos. Hay un libro muy bueno que se llama El Devoto del Purgatorio, para que tengamos nosotros una instrucción del cómo realizar ese trabajo. Se dice que el rezo del Santo Rosario librará las almas del purgatorio. ¿Es posible eso aunque la persona haya sido muy pecadora? Qué buena pregunta. Claro que nosotros no somos los jueces. Y aquí, Dios mío, me perdonan un poco paralelamente voy a decir lo siguiente. Nosotros cuando morimos tenemos la muerte clínica que certifica el doctor para que nos entierren y la muerte real. La muerte real no sabemos cuándo suceda, solamente Dios. Pero resulta que el Santo Rosario y las oraciones que hagamos siempre por los difuntos o aprovechan a esa alma, y si el alma no va al purgatorio, como en el caso de cuando nosotros hacemos la indulgencia plenaria, redime todas las culpas, entonces Dios aplica los méritos de las oraciones y de la Santa Misa para el alma más necesitada. Tiene escrito un libro sobre este tema. Por favor, diga dónde comprarlo y la editorial. Y viene otra pregunta, no sé si gusta. No, está bien, primero esa. Sí, hay muchos libros relacionados con este tema, pero recomiendo uno. Monseñor de Segur escribió un libro fabuloso que se llama El Purgatorio, y yo lo conozco, vamos a sacar copias de él para ustedes. Ahí se hace todo esto, que es una instrucción para ustedes. Pero también hay que tener en consideración que hay muchos autores muy valiosos que tienen libros especiales. Podemos ir a una librería católica y pedir los títulos de esos libros para adquirirlos. Posiblemente aquí a la salida encuentren alguno de ellos. Bueno, aquí van 2 preguntas también muy importantes. ¿Cómo cumplir en vida los ramilletes ya olvidados? ¿Cómo reparar esos olvidos? También, ¿la penitencia impuesta no cumplida lleva al purgatorio? Todo esto creo que se resume en una cosa muy fácil. Todos nosotros cuando prometemos una cosa, debemos nosotros de tomarla en cuenta como una obligación, no como un compromiso. El compromiso se puede cancelar, la obligación no. Y es nuestra responsabilidad, como si fuera un negocio importante, preocuparnos por la salvación de nuestra alma. Es el negocio más importante. De tal manera que todo esto se resume en esta frase: nosotros tenemos la obligación de cumplir con lo que prometemos. Si se nos olvida, hay de nosotros. La última pregunta, que puede aclarar muchas confusiones. ¿El cielo es un lugar
a donde se intenta llegar, o es una forma de vida que queremos disfrutar? Se dice al principio, lo dije al principio, se define el cielo, el purgatorio y el infierno como un estado o como un lugar. No sabemos en dónde está. Bien, muchas gracias, don Baltasar. Hay muchísimas preguntas. Don Baltasar está aquí con nosotros, ya personalmente le pueden preguntar y él contestárselas. Gracias. Procederemos a la lectura del resumen preparado por la doctora Teresita Castillo de Sáenz, directora de la primaria particular Antonio Caso, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y de la maestra Ana María Beltrán Rojas, asistente de la dirección académica de esta casa de estudios. Por favor, licenciado. Damos gracias a Dios por habernos permitido, en este segundo foro de Fe y Ciencia, reflexionar sobre el origen y fin del hombre en el orden natural y sobrenatural. Nos dio la ocasión de conocer los medios necesarios para rectificar o confirmar, según el caso, nuestro actuar. Esta rectificación nos pondrá en posibilidad de gozar eternamente con Dios en el cielo y de expiar completamente nuestras culpas en esta vida para no sufrir las penas debidas a nuestros pecados en el purgatorio, con iguales suplicios que los del infierno, aunque sean temporales. El purgatorio es un lugar de purificación en donde las almas justas que no han pagado totalmente por sus pecados los expían con graves sufrimientos antes de entrar al cielo. Aunque algunos protestantes objetan que no se habla del purgatorio en las Sagradas Escrituras, su existencia se menciona en varias ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y es verdad de fe sostenida por el magisterio de la Iglesia y proclamada en el Concilio de Trento. Es razonable la existencia del purgatorio, porque Dios sería injusto al condenar a las almas que mueren en estado de gracia, pero también sería injusto si las dejara entrar en el cielo estando manchadas. Las penas del purgatorio son más intensas que los sufrimientos de esta vida, pero las almas las sufren sin desesperación. Las penas del purgatorio son iguales a las del infierno y son la pena de daño, que consiste en no gozar de la visión de Dios, y la pena de sentido, consistente en sentir el fuego y otros padecimientos. Pero en el purgatorio las penas no son eternas y hay esperanza, a diferencia del infierno, donde las penas son eternas y no hay esperanza. Las tres iglesias, la triunfante, la purgante y la militante, están unidas por la comunión de los santos, y esta hace que los que estamos en este mundo podamos pedir por los que ya murieron, y los que están en la otra vida ya justificados puedan rogar por nosotros. Los medios de evitar el purgatorio son huir del pecado, hacer penitencia por los pecados cometidos, ofrecer sufragios por los difuntos, tener compasión y dar limosna a los pobres, perdonar generosamente las injurias, ganar indulgencias, asistir al santo sacrificio de la misa, confesarse y comulgar, y la devoción a la Santísima Virgen María, particularmente el rezo del Santo Rosario. Según Santo Tomás, el cielo teológico es el bien perfecto que sacia perfectamente el apetito humano, sin que pueda desearse nada más. Y San Pablo solo pudo decir del cielo que ni el ojo vio, ni el oído oyó jamás, ni pasó por el pensamiento de nadie lo que Dios tiene preparado a los que le aman. El alma purificada y darse a gozar de la visión beatífica, es decir, verá a Dios clara e inmediatamente tal como Él es en sí mismo. El cielo constituye el premio eterno a los bienaventurados, es la posesión plena y perfecta de una felicidad en el bien sin límites, que saciará todas las apetencias del corazón humano, el cual la poseerá para siempre con seguridad absoluta. Los gozos del cielo no serán iguales para todos, sino se darán en proporción a los méritos de cada uno. Sin embargo, cada uno será eterna y plenamente feliz con el grado de gloria que le corresponde. Las aureolas peculiares se darán a los mártires, a los doctores y a las vírgenes en premio a su fortaleza, sabiduría y virginidad respectivamente. Después del juicio final, el premio que corresponde al cuerpo, conforme a la verdad de la resurrección de la carne, será su glorificación. El cuerpo, perfeccionado por el alma y en proporción con ella, estará dotado de sutileza, impasibilidad, claridad y agilidad para poseer el reino de los cielos. Pidamos a nuestro Señor la gracia de cumplir con decisión y alegría el mandato de amarlo sobre todas las cosas. Arrepintámonos por el poco ánimo que hemos tenido en corresponder al amor de Dios, que nos creó y nos redimió y nos preparó la gloriosa morada del cielo,
para toda la eternidad, y mantengámonos esperanzados en el auxilio de Dios y de su Santísima Madre para alcanzarla. Gracias. El ingeniero Sergio Enrique Asensio Gómez, presidente de la gloriosa Federación de Estudiantes de Jalisco, entregará un reconocimiento a don Baltasar Sosa.